Muchas personas me preguntan, Lowen, ¿qué cartas debo comprar? Toti, Utoti o Tots. En este video nosotros le vamos a contestar esa pregunta. Queridos amigos suscriptores de YouTube, el Tito Lowen, una vez más. Para todos ustedes, bueno, sí, gente, todos me preguntan, Lowen, ¿qué hago? ¿Qué quiero comprar? Pero es que el todo y que esto y que el otro. Por favor, ayúdame, sácame una respuesta. Bueno, nosotros como siempre le vamos a sacar esa respuesta. Pero antes que nada, gente, gracias. Gracias por apoyar el canal, por la repercusión que tenemos, los comentarios, los likes, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, tenemos un sorteo que está activo, está ahí en mi Twitter, fijado, de los pases estelares. 5 pases estelares, usted puede ir a ver el video, comprender cómo es la dinámica, porque si usted ve este video, para las siguientes dinámicas le va a servir. Y abajo aparece el link para cumplir las entradas. Por cada entrada que nosotros hagamos, vamos a recibir unos puntos. Esos puntos el sistema lo va a tener en cuenta para cuando se haga el sorteo. Esto es automático. Usted debe de loguearse con su correo oficial, su Facebook, su Twitter oficial, que no sea el de su familia, ni de su padre, ni de su madre, porque si no, no va a contar. Y usted no va a poder recibir la recompensa si la gana. Que le quede esto de verdad muy claro para que pueda participar y, bueno, mucha suerte. Gente, vamos a responder esa pregunta, ¿no? Todos me dicen, Lowen, hermano, que quiero el TOT, que tengo este jugador, que tengo otro, ¿qué compro? Muchachos, yo quiero dejar algo muy claro. Nosotros siempre nos tenemos que preocupar por el momento en el que estamos, ¿sí? En este presente, nosotros qué tipo de jugadores tenemos y qué tipo de plantilla queremos tener. Y eso es lo principal, dejar claro nuestros objetivos con la plantilla. Siempre. Dejar claro eso, una vez nosotros tengamos claro eso, vamos a pasar a lo que será los eventos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la transición de un evento importante como son los TOTS, que son cartas que semanalmente van a ir llegando según el tipo de liga que vaya a venir. Entonces va a llegar ligas, por ejemplo, como la Serie A, la Santander, etcétera, etcétera. Y esto va a generar que muchas de las cartas que estén actualmente no vayan a salir más. Al dejar de salir más, el valor va a aumentar. Cuando nosotros tenemos las cartas en el momento, pues el valor va a variar según la oferta y la demanda que haya de ellas. ¿Sí? Entonces, ahorita mismo la oferta y demanda que hay de la Premier es muy alta porque muchas personas quieren tener esos jugadores o muchas personas los estarán sacando. ¿Sí? Entonces, lo importante es eso, que nosotros entendamos que esto es un evento que está en transición y que el valor va a ser muchísimo más alto. Ahorita, muy bien, nosotros podemos comparar carta por carta o podemos comparar cartas muy precisas o muy puntuales. Como por ejemplo, si nosotros vemos que de los dos eventos más importantes del juego, uno es los TOTS y otra son los TOTI, los que tienen las cartas entre comillas machetadas, ¿no? Que son según el rendimiento en un año o el rendimiento en una temporada. Entonces, si nosotros vamos a comparar las cartas por cartas, nos vamos a dar cuenta que un Cristiano Ronaldo de 98, que es TOT, pues tiene casi los mismos atributos que el Cristiano Ronaldo de 96. Entonces, estamos hablando de que la diferencia no es mucha, ¿sí? O sea, usted está prácticamente con la misma escopeta. Lo que pasa es que la otra escopeta dispara un poquito más fuerte, ¿sí? Es así de fácil. ¿Por qué? Porque este cristiano nos lleva a nosotros hasta 101 GRL y este ya nos va a llevar casi hasta los 103 de GRL. Y bueno, ya los atributos cambian a partir de esos otros 2 GRL que va a tener de más. Pero estás con la misma escopeta, ¿sí? No estás con, no sé, con otra escopeta como por ejemplo podría ser Gerard Moreno. No sé si me hago entender, o sea, la dinámica va a ser la misma, la funcionalidad del jugador por ser Cristiano Ronaldo va a ser la misma. Y si vamos a ver los precios de una carta y la otra, pues una cuesta 200 millones de monedas, por lo que le estoy explicando de la oferta y demanda de la carta, y la otra cuesta aproximadamente 59 millones de monedas. Entonces, ¿a usted qué le interesa más? Ahorita mismo comprarla, una carta como Cristiano Ronaldo, que es una locura, que es la Utoti, o embargarse usted, vender todo su equipo por una carta como Cristiano Ronaldo TOTS, que solo va a haber una o dos como mucho y le estarán cobrando muchísimo más, ya que cuando vengan ya todos los eventos en conjunto, que eso es lo malo que llegue a pasar, pues esta carta va a empezar a salir muchísimo más o muchas personas van a poder obtenerla
de una u otra manera y no la van a querer tener porque llegó Ronaldo Nazario. Bueno, estamos hablando de los jugadores que le meten mucho dinero al juego y van a querer vender esta carta. Y la carta puede devaluarse un poquito más por ese factor, ¿sí? No estoy diciendo que se devalúe del todo, ¿no? Porque eso también depende de la oferta y demanda. Estamos teóricamente implementando esto, ¿no? Un método el cual usted pueda comprar o vender según la actualidad y los futuros eventos que vayan a llegar. Entonces, estas cartas así, que son cartas muy especiales, son cartas únicas que no hay en el mercado por montones, pues son raras, poca gente va a poder pagarlas, el precio va a ser muy elevado y pues usted va a comparar con otra carta que quizás tenga los mismos atributos y como le digo, y sea la misma escopeta. Lo que pasa es que esta escopeta se dispare un poquito más fuerte y esta dispare bien, pues usted dice, bueno, de última me ahorro 150 millones de monedas que están ahora y me construyo un equipo en base a esto que yo le estoy diciendo. Cartas que sean muy buenas, que tengan muy buen rendimiento en su posición y que quizás usted no se complique y esté todo el tiempo pensando en tener lo último. Como le digo, en eventos en transición el valor de las cartas va a ser mucho más alto y a usted no le va a convenir tener ese tipo de cartas. Aparte de que si usted es una persona que está en ranking, a usted le conviene sí o sí tener lo principal, o sea, su equipo, jugar diariamente, sacar recompensas diariamente, cumplir las misiones también que hay de los eventos, etcétera, etcétera. Entonces, faltan 21 días todavía. Si usted hace esto faltando 1 o 2 días para que se acabe la temporada, o ya cuando se vaya a acabar la temporada, de vender todo su equipo porque quiere tener los tots, etcétera, etcétera, bingo, usted es el mejor del mundo. Pero si usted lo está haciendo desde ahorita y usted tiene 700 millones ahí sin hacer nada, ya no juega el juego y ya cuando usted va a comprar todos los jugadores, pues usted se ha perdido 3 temporadas, pues ya de qué le sirve tener un equipazo, ¿no? Si usted no ha jugado y aquí hay que jugar todos los días para, pues para mantener el ritmo, chicos, porque esto no se gana con un equipo. Créanme, hay gente que juega muy competitivamente y que no gana por el equipo, o sea, ganas porque juega constantemente. El equipo influye de verdad un montón, pero la habilidad es muy importante, ¿sí? Es muy importante la habilidad de la persona que esté utilizando el equipo, porque hay gente que tiene equipos muy, 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 digámoslo, malitos y son unas ratas completas, o sea, una rata jugando. Estoy hablando del término rata de jugar un montón, ¿vale? No de rata de centrar, no, rata de jugar un montón. Entonces, lo que yo le quiero decir y la reflexión que yo le quiero dar es, en este tipo de momento, no venda sus cartas porque no es momento de vender ni cartas Toti ni cartas Utoti porque va a devaluar bastante el precio de estas cartas si usted tiene varias de ellas y desafortunadamente pues usted va a ser el condicionado, no va a recibir el precio que usted quiere. Le voy a poner un ejemplo, un Messi por 95 millones de monedas. Pues Messi ha llegado a estar, mire por allá, Messi ha llegado a estar en 278 millones de monedas. O sea, la gente lo empezó a vender desde hace casi meses atrás a Messi y llegó casi hasta 278 millones de monedas y hoy en día está en 127 millones de monedas y es una carta que si la comparamos con, digamos, su primer enemigo en el posicionamiento sería Salah de 98 y la verdad la diferencia no es mucha. Me parece que a nivel de gameplay Messi es un poco más ágil, es mejor, Salah es más físico, un poco más robusto, fuerte, pero también va de gustos, ¿no? Y considero de que Messi pues puede ser mucho más determinante que el mismo Salah. Los atributos lo dicen. Entonces, hay que tener cuidado con eso, gente. Cartas como por ejemplo la de Bala, que se ha devaluado un montón. ¿Sí? Una carta que estuvo casi en 97 millones de monedas y hoy en día llegó casi a los 63 millones y ahorita está intentando otra vez tomar un poco de valor, pues la misma gente hace que caiga el precio, precisamente por el panic sale o por el FOMO de otras cartas, las cuales todavía no pueden tener. ¿Sí? Que eso es lo que nos venden a nosotros. Nos venden el decir, voy a sacar un delantero mejor que este Lewandowski con 2 de GRL más, pero tiene los mismos atributos. Entonces todos vamos y vendemos las cartas. ¡Ay, vendamos, vendamos! Y todos van y las venden. ¿Y qué pasa? De que la carta cae en su valor, cuando el valor en sí no es el que vemos ahí de 42 millones. El valor en sí es el que hay dentro de la carta y el tipo de carta que es y el nombre de la carta, ¿sí? Porque el nombre de la carta es Lewandowski
¿Sí? ¿Y qué atributos tiene? Tiene estos atributos. ¿Qué tipo de rasgos tiene? Tiene estos rasgos. ¿Qué niveles de trabajo tiene estos? ¿Qué pie? Tiene este tipo de pie. ¿Qué skills? Tiene este tipo de skills. Entonces, a eso es lo que me refiero. No caigamos en ese error de nosotros de evaluar las cartas, ya que los que terminamos perdiendo somos nosotros y bueno, los que terminan ganando, pues todos sabemos el nombre. Entonces, para comprenderlo, gente, yo les recomendaría ahorita mismo que hay cartas en un valor muy bajo, que se hagan un equipo bueno, que empiecen a competir o que continúen compitiendo, ya que recién comenzó lo que es esta nueva temporada en lo que es ataque enfrentado y campeón FIFA, y que llegue usted a campeón FIFA o ataque enfrentado en campeón FIFA, pues para que tenga buena recompensa al finalizar la temporada, y en ese momento usted ya verá si las vende o no las vende. Pero usted me dice, Lowen, pero ¿qué sentido tiene que me digas si ya al final las tengo que vender? No es que las tengas que vender, es que tú tienes a los nombres ideales dentro de tu plantilla. Yo el día de mañana, si voy a tener que vender alguno de estos nombres, pues yo estoy vendiendo a Maldini, a Blanc, a De Bruyne, a Ballack. Yo no estoy vendiendo a Peter Languila, no estoy vendiendo a Barney y los dinosaurios, no. A Smacaca. ¿Me entiende lo que les quiero decir? O sea, yo estoy vendiendo jugadores que sus cartas son muy valiosas por el nombre, o sea, el jugador que es, la posición que es, ¿sí? Y los atributos que tiene. Ese es el valor de una carta, ¿sí? De resto, el valor que nosotros podemos ver aquí físico es el de la oferta y la demanda. Según la oferta, la demanda que haya, pues se paga ese valor, ¿sí? Se paga ese valor. Entonces, de verdad, espero que les haya gustado mucho este video. Siga mi consejo para que usted pueda comprar cartas muy buenas, pueda tener un equipo muy sólido, estable, que no se confunda, ¿vale? Y no empiece como loco a vender sus cartas, que no tenga equipo ahorita mismo y que se desespere. Eso, de verdad, se lo digo. Antes de irme, que recuerdo una cosa, muchas personas me preguntan por los jugadores como Torres, jugadores como Seedorf y el señor Eto'o. Son cartas que van a tender a bajar de precio porque se van a conseguir, o la mayor parte de personas lo van a conseguir. El pase, bueno, mucha gente va avanzando rápido según lo que nosotros decimos en el canal, y van a lograr obtener a esos jugadores. Ya cartas como por ejemplo Rubén Díaz 96, Lloris y así, pues también bajan, pero van a mantener un precio muy similar al de sus otras cartas. Es que el mismo mercado les dice, gente, miren, ¿no? Rubén Díaz Tots de 96 cuenta 62 millones de monedas. Si nosotros vamos aquí a programa y ponemos los Utoti, ustedes van a ver que cuesta lo mismo. ¿Entienden? No se deje engañar. No se deje engañar. Por eso usted tiene que suscribirse a este canal, darle like y comentar lo que usted necesite. Nosotros se lo vamos a responder. O si no, ahí en @derlowen10 también estaremos a sus servicios. No se olvide de el sorteo, 5 pases estelares el 31. ¿Por qué el 31, Lowen? Pues, muchachos, porque el 31 es donde ya va a llegar la chicha. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.